Con un cordial saludo, iniciamos la segunda sesión correspondiente a Historia de la Cultura. La periodificación del Antiguo Perú. Cuando hablamos acerca de este tema, Antiguo Perú significa que un antes y un después. ¿Cuándo se inicia ese antes? Desde hace 20.000 años, cuando el territorio peruano tiene el poblamiento inicial del hombre primitivo. Y a partir de ahí inicia la historia del Perú. ¿Y hasta cuándo va a tener este momento del Antiguo Perú? Hasta 1532. Y a partir de 1532 surge otro momento. La historia del Perú tradicionalmente consideraba una serie de periodos o etapas: pre-inca, inca, descubrimiento, conquista, virreinato, emancipación, república. Una serie de planteamientos, de avances y de cambio que van a determinar los estudios posteriores nos van a dar a conocer, pues, una periodificación actualizada, precisamente a través de la cronología. José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de la realidad peruana, va a considerar un aspecto muy importante: la economía. Y él manifiesta precisamente lo siguiente: en el plano de la economía se percibe mejor que en ningún otro hasta qué punto la conquista escinde la historia del Perú. ¿Qué significa escindir? Escindir significa separar. Esto pues nos trae a colación que Mariátegui va a plantear un momento histórico en el Perú, antes de la conquista y después de la conquista. Ahora bien, él manifiesta un momento en la historia del Perú. Para ello debemos echar mano a la cronología, preguntándonos: ¿y cuándo sucede la conquista del Perú? Esto se entiende por los españoles, ¿no? Y la cronología nos va a dar a conocer que fue el año de 1532 cuando se produce este hecho. Precisamente el doctor José Matos Mar va a considerar este aspecto cronológico y va a manifestar que el Perú pasa por 2 momentos: antes de 1532 y después de 1532. Lo mismo van a suceder con otros autores, con otros historiadores.
el doctor Pablo Macera, también el doctor Lumbreras, el doctor Silva Santisteban, que van a conocer otros planteamientos. Tanto es así que van a determinar un proceso autónomo, un proceso dependiente y un proceso independiente. Todo ello precisamente considerando este momento tan importante en la historia del Perú. 1532, la conquista. Vamos pues a considerar este tema, este primer momento, la periodificación del antiguo Perú. ¿Cómo se llama ese proceso histórico entre los años aproximados 20.000 antes de Cristo, cuando nuestro territorio va a ser poblado por los hombres primitivos y que se va a prolongar hasta el año de 1532? Todo este proceso es lo que llaman el proceso autónomo o autonomía, en la cual refiere pues de que el hombre peruano se desarrolló en nuestro territorio libre de otras influencias. El hombre que llegó a nuestro territorio se cimentó en este territorio y dio a conocer su cultura. Todo este proceso autónomo va a determinar a su vez un desarrollo cultural, desarrollo paleolítico, mesolítico y neolítico. Cuando hablamos de paleolítico, tenemos las bandas. En el mesolítico, las tribus. En el neolítico, los clanes. Y a través de ellos se van a plantear pues una serie de aspectos, como por ejemplo el aspecto social. Ahí vamos a considerar las clases sociales, y esas clases sociales se van a dar a conocer a través de la especialización del trabajo. Vamos a tener por un lado la clase dirigente, la clase productiva y los esclavos. ¿Quiénes estaban en las clases dirigentes? El grupo sacerdotal, los sacerdotes guerreros y luego viene el Estado organizado. La clase productiva, que eran los campesinos y los artesanos. Y los esclavos, que eran los prisioneros de guerra. Así como damos a conocer estas clases sociales, debemos tener en cuenta los momentos claves que tiene el proceso autónomo del antiguo Perú. ¿Cuáles son esos momentos claves? Ya lo manifesté anteriormente, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo el territorio peruano es poblado? Hace aproximadamente 20.000 años. Entonces ahí tenemos un momento clave. El poblamiento inicial del territorio peruano. En ese momento, el hombre tiene pues como desarrollo cultural, si podríamos hablar de eso, es el nomadismo. Pero este hombre avanza culturalmente y va a salir de ese nomadismo
hacia el momento de la transhumancia y luego hacia el sedentarismo. Precisamente viene un segundo momento que viene a ser la revolución agrícola, cuando surgen las aldeas de agricultores. Ahí está el sedentarismo. Posteriormente viene el tercer momento clave, la conformación de las culturas, en este caso las culturas regionales, en la cual se engloban pues a las culturas pre-incas. Y por último tenemos el otro momento clave, la organización del Estado Inca, el Tahuantinsuyo. Eso nos da a entender pues de que la aparición del Tahuantinsuyo no es un momento casual, fue todo un proceso cultural en la cual se va a desembocar en ese gran desarrollo en todos los aspectos del Estado Inca. Por eso el Tahuantinsuyo está considerado como una de las grandes culturas de la antigüedad.